En- Listo, chicas. Hoy vamos a estar mirando el capítulo 3 de nuestros materiales. Tomen ahí sus libros, tomen la Biblia, capítulo 3 de sus materiales en la página 15. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. En la página 15. Lo voy a leer porque es corto y cuando estaba estudiando el tema, ese tema va a estar dividido hoy en dos partes. Dice, en un pasaje similar, Colosenses 3:12, ahí nos vamos a enfocar el día de hoy. Pablo dice, como escogidos de Dios, santos y amados. Este es un punto crucial. Y escuchen lo que sigue. Dice, tú no puedes verdaderamente perdonar si no eres hijo de Dios. Ese va a ser el primer punto que vamos a estar viendo en esta mañana. El perdón es imposible si tus pecados no han sido perdonados por Dios a través del sacrificio de Jesucristo por ti en la cruz. Pablo dice que por lo tanto, como escogidos de Dios, pertenecientes a Dios, santos y amados, o sea, ahí hay una identidad, ¿no? Entonces el Señor dice, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad y paciencia. Y luego en el versículo 13 nos vamos a encontrar con el libro con donde dice, soportaos y perdonaos los unos a los otros, como el Señor también nos perdonó a vosotros. Preguntémonos si estas palabras, o sea, esas palabras de entrañable, de misericordia, de bondad, de humildad y de paciencia, nos describen como amigos, hijos y hermanos en el colegio o en la universidad, en nuestro sitio de trabajo como empleados o un día como patrones. Al vestirte por la mañana, ¿piensas en ponerte los vestidos del afecto, de la bondad, de la humildad, de la amabilidad y la paciencia? Te preguntas desde dónde te puedes imaginar lo diferente que serían nuestros hogares, ¿cierto? Nuestras iglesias y nuestras comunidades si usáramos esas 5 prendas. Apóyense unos a otros, perdónense. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y el versículo clave de la clase de hoy, que es Colosenses 3:12, que dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Así es lo que vamos a estar en esta mañana escudriñando. Vamos a estar viendo lo que el Señor trae. Entonces, empecemos viendo el primer tema, un traje de luz, como está en el tema que acabamos de leer. Entonces se desglosan dos partes. Y lo primero que noté es que quizás nosotros muchas veces también nos podemos estar preguntando, ¿por qué me es difícil perdonar? ¿Por qué no me nace perdonar? Yo lo he intentado, podríamos estar diciendo, yo lo he intentado, pero no puedo perdonar. Em, He querido, pero no puedo o no sé cómo hacerlo. Entonces, una de las cosas que me impactaba es que quizás, y podría ser que nos pudiéramos hacer la pregunta, porque está bien que no las hagamos, es, ¿somos nosotros hijos de Dios? Sí, soy hija de Dios, porque sorpresa nos hemos dado, ¿no? Sorpresa nos hemos dado que quizás creamos que somos creyentes, que somos hijos de Dios, y resulta que no lo somos. El perdón es imposible si no se es hijo de Dios. O sea, nadie puede dar de lo que no tiene. Se puede dar una apariencia, se puede dar algo superficial, pero algo real y auténtico es imposible darlo si eso real no está en ti. Así, si eso real no brota del corazón, si no es real acá adentro, pues usted puede acercarse a la persona de labios para afuera, usted puede confesar y decir yo lo perdono, pero si ese perdón primero no se ha ejercido en el corazón,
Si ese perdón realmente no se ha experimentado dentro, entonces solamente van a ser palabras vacías. Entonces el perdón primeramente debe ser una convicción propia y algo que ya se ha realizado en el interior del corazón de la persona. Y es increíble que hoy nos podemos preguntar eso, muchachas, poder perdonar sin yo haber sido perdonada, pues es imposible, porque si la persona no ha experimentado el perdón de Dios, si no sabe qué es el perdón de Dios, si no ha experimentado ese perdón en su vida, ¿cómo puede esa persona entonces decir, yo voy a perdonar a otra persona? Yo lo voy a perdonar. Es imposible, porque de lo que somos, de lo que tenemos por dentro, de eso vamos a dar, de la abundancia del corazón, habla la boca, dice el Señor. Entonces, qué bueno que el primer punto que vamos a ver hoy es, bueno, ¿cómo entonces puedo yo experimentar el ser perdonada por Dios? Lo primero que debemos de identificar es que la palabra de Dios dice y aclara que el Señor Jesucristo tiene la autoridad para perdonar. De hecho, quiero experimentar el perdón de Dios. ¿A quién voy? ¿A quién recurro para yo experimentar ese perdón de Dios? Y la respuesta está en Marcos 2:10, que dice la palabra del Señor, pues para que sepáis, ya son las palabras del Señor Jesucristo que dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea, yo, dice el Señor Jesucristo, tiene potestad, tiene autoridad en la tierra de perdonar los pecados. Entonces Jesús se atribuyó a sí mismo el tener la autoridad de poder perdonar pecados. Y luego en Juan 1:29 vemos las palabras de Juan el Bautista cuando ve al Señor Jesús y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo tiene la plena autoridad para perdonar y tiene también la plena autoridad para quitar el pecado. Entonces, si alguna de las que estamos aquí presentes dice, bueno, yo quiero experimentar el perdón de Dios, la solución es recurrir a Jesús, que es el único que tiene autoridad en la tierra, el único que tiene el poder en la tierra para perdonarnos y para limpiarnos del pecado. Qué maravilloso, ¿cierto? Tenemos a dónde ir. Quiere decir, el hombre tiene esperanza de a dónde recurrir para decir, yo quiero ser limpio, yo quiero ser perdonado, yo quiero experimentar el perdón de Dios. Y puede recurrir a Jesús. Vamos a seguir mirando cómo ese perdón puede entonces experimentarse en la vida. Primero, se cree en Jesús, pero no se le cree a Jesús. Yo creo que eso es una de las problemáticas por las cuales nosotros no podemos experimentar ese perdón. Y es que, si bien cuando usted le preguntan o cuando usted consulta a las personas y le dice, venga, ¿usted cree en Dios? La persona dice, sí, yo creo en Dios, pero no le creemos a Dios. ¿En qué sentido? Hoy podríamos preguntarnos en esta mañana, ¿le creo a Jesús? ¿Le creo a Jesús en todo lo que Él dice en su palabra? O sea, ¿le estoy creyendo a Él? Porque una de las cosas que el Señor le hablaba a los escribas y los fariseos está en Juan 8:45, cuando Él dice, ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, era una pregunta muy razonable. ¿Por qué vosotros no me creéis? Si estoy diciendo la verdad, ¿por qué no me crees? Y no le creemos al Señor porque realmente nosotros somos muy malos, incrédulos, somos muy incrédulos. Entonces le quiero creer a Jesús cuando habla de sus bendiciones, cuando habla de cosas que me agrada escuchar, pero no le creo a Jesús cuando Jesús habla de mi condición. Yo sí le creo a Jesús cuando Jesús habla y cuando Jesús expone en su palabra quiénes somos, lo que somos. Porque cuando Jesús expone su palabra y él habla
y puede ver a través del hombre y ver lo que el hombre es. El Señor dice que nosotros somos ciegos, que somos pecadores, que estamos muertos espiritualmente, perdidos, que somos una generación de víboras, que nuestros corazones están inclinados a lo malo. O sea, cuando Jesús ve el panorama y el diagnóstico de él a la humanidad y él habla acerca de cómo se encuentra el ser humano, la pregunta vuelve y no la hacemos. ¿Le creemos a Jesús que esa es una condición real en nosotros? Y lo voy a decir por qué hago esto. Porque si nosotros no le creemos a Jesús, cuando Jesús dice que nosotros estamos perdidos y que necesitamos salvación, pues usted nunca va a reconocer que usted necesita un Salvador. Porque si nosotros en nuestro propio concepto estamos bien y somos buenos, entonces como, ¿para qué necesito a alguien que me salve si yo estoy bien? Es que no le creemos al Señor. Cuando el Señor dice nuestra propia condición, que estamos mal y estamos en muchas ocasiones mal. Entonces el primer paso es, hombre, reconocer que yo necesito un Salvador. Y si necesito un Salvador es porque estoy perdido. Reconocer que esa es mi condición, que estoy sucio. ¿Cierto? Una vez que yo reconozco y le creo a Jesús cuando Él expone mi condición, también puedo creerle a Jesús a lo que Jesús me ofrece. Jesús me ofrece perdón de pecados, me ofrece limpieza de pecado. También puedo creerle a Jesús en eso, en eso. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz, o sea, Jesús, que Él dice, yo soy la luz del mundo. Entonces dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esas fueron palabras del Señor, ¿cierto? Esas palabras del Señor se las estaba dando a Nicodemo. Entonces Jesús mismo estaba diciendo, vea, yo soy la luz y he venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aman más lo malo que a mí, porque sus obras eran malas. O sea, las obras eran la evidencia de lo que ellos amaban. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, dice el Señor Jesucristo, aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Sí ven? ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Jesús dice que ese es el motivo por el cual la gente no se acerca a Él. Él es la luz y nadie quiere que le diga que va mal. Ellos no quieren darse cuenta de su condición. Eso es como usted tener una enfermedad terminal y cuando el médico le va, ya no sé qué usted dice al médico, ahí sabe que mejor no me diga y se va para la casa. Sencillamente usted no quiere escuchar el diagnóstico del médico porque usted no quiere enterarse de su condición. Pero Jesús quiere que el ser humano, que nosotros las mujeres, las personas, sepamos con claridad cuál es nuestra condición para que también sepamos cuánta es nuestra necesidad del remedio. Porque Dios, sabiendo la condición de la humanidad, dio también un remedio para ello. Jesucristo. Muchachas, en esta mañana quiero decirle que evalúe si usted sí ha experimentado el perdón de Dios en su vida. Sus pecados han sido perdonados de parte del Señor. Para eso debe haber un real arrepentimiento. ¿Cómo puedo hacerlo? Creer y confesar. Tantas cosas que se le ponen a la salvación, ¿no?
Hace esta. No, es tan sencillo. Créele a Jesús y confiésale a Jesús. La palabra de Dios dice en Romanos 10 9 y 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, fíjese, y creyeres en dónde, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Podrás experimentar un real perdón de Jesús. No permitamos que la religiosidad nos haga sentir perdonados cuando realmente no hemos sido perdonados. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos aprender esto, muchachas, porque si esto no es genuino en nuestro corazón, si en nuestro corazón realmente no hay una conversión genuina, pues es imposible que usted pueda tener en usted, que usted pueda dar algo que no mora en usted. En el mismo momento en el que usted cree en Jesucristo, usted cree que Él es el Hijo de Dios, cree que Él vino al mundo, que murió, que fue crucificado, sepultado. Cuando usted cree esa verdad, cuando usted cree que Él murió allí por usted y que resucitó, Señor no se quedó clavado allí en la cruz, Señor resucitó, Él no se quedó en la tumba tampoco, Él resucitó. Cuando su confianza plena está en la persona de Jesús, usted va, es allí donde usted va a experimentar el perdón de Dios. Una vez que la persona ha experimentado el perdón de Dios, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, lo que decía la hermana ahorita, el Espíritu Santo mora, entra a morar en usted. Algo sobrenatural. La persona del Espíritu, que también es omnisciente, omnipresente, viene a morar en usted. Eso no lo vemos con nuestros ojos, pero eso es una verdad que está en las Escrituras, lo creemos así. Y algo diferente empieza a pasar en la vida de la persona. Nunca más, mis hermanas, nunca más esa persona volverá a ser igual. O sea, no hay algo así como que yo soy creyente, me convertí y llevo tantos años convertida, pero yo sigo siendo lo mismo. O sea, eso no tiene coherencia, porque ahora hay un ser, ahora hay la tercera persona de la Trinidad morando en el corazón y por medio del Espíritu ahora está morando el Padre y el Hijo en usted. Y el Señor dice, y vendremos y hacemos morada con Él. ¿Creen ustedes que si eso pasa en la vida de una persona, seguirá siendo igual? No, jamás, jamás empieza una vida nueva. Lo que estaba muerto en la persona ahora es vida, porque Dios le da vida. Entonces, luego de pasar de este punto, quiero pasar al segundo punto, porque quería tocar esto primero para que nosotras nos autoevaluemos, para que nosotros miremos si realmente hemos experimentado el perdón de Dios, porque una vez que lo he experimentado, entonces dentro de usted mora el Espíritu y el Espíritu Santo lo dotará y le ayudará, ya usted habiendo experimentado el perdón, para que usted pueda perdonar. Es necesario que el Espíritu Santo esté en usted. Entonces veamos ahora la segunda parte en cuanto al carácter de Dios en ello. Y veamos esto. Dios se revela a sí mismo como. Entonces en las Escrituras uno encuentra que Dios es santo, Dios es amor. Veámoslo. Primera de Pedro es 1:3, 1:3 y 16 dice la palabra del Señor. Sed santos porque yo soy santo. Entonces si hay algo que el Señor determina
Es yo soy santo, ustedes deben de ser santos. En primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí ve? Si usted no puede amar a su enemigo, si usted no puede amar a su hermano, si usted no puede amar a su esposo, si usted no puede amar a aquel que le humilló, si usted no puede amar a su adversario, ¿qué dice la Biblia? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor y Dios ahora mora. Si usted ha sido convertido, Dios ahora mora en usted y Dios es amor. También la palabra de Dios dice que Él es misericordioso. Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Él es misericordioso, o sea, que Él es bondadoso, eso es lo que quiere esa palabra. Él es bondadoso, Él es compasivo. Y eso habla de esa característica, esos atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Es muy improbable que si Dios no mora en su vida, pues usted tampoco va a poder amar, tampoco va a poder ser santo y no va a poder ser misericordioso tampoco. También la palabra de Dios dice que Él es benigno. La palabra de Dios en Salmo 34:8 dice, gustad y ved que bueno Jehová. Él es benigno, Él es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Que Él es humilde. Lo tenemos en Mateo 11:29 que dice la palabra del Señor. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Son palabras del Señor Jesucristo. Que soy manso y humilde, mansedumbre y humildad. Y él dice, yo soy manso y humilde de corazón. O sea, no de apariencia, sino de corazón. Y dice la palabra de Dios, aprendan de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. No solamente es lo que es Dios, sino cómo Dios nos llama a ser, ¿cierto? Y a tener eso que Él tiene también. Y por último, habla de la paciencia de Dios. Dios es un Dios paciente. Y en segunda de Pedro 3:9, la palabra de Dios dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente también. Qué características tan hermosas de nuestro Señor. Veamos hoy en esta mañana quién es Dios. Dios es esto, Dios es bueno, Dios es manso, Dios es humilde, Dios es amor. Él es santo, Él es misericordioso, Él es clemente, piadoso, paciente. No, no es maravilloso, muchachas, ver lo que es el Señor. Qué bendición tan grande, ¿cierto? Entonces, en la segunda parte del material del libro, en la página 15 de los materiales, ella dice, preguntémonos si estas nos describen, cómo nos hemos vestido. Y ahí estamos hablando de Colosenses 3:12, cuando el apóstol dice esta frase, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. O sea, y ese cómo está hablando de una identidad, una persona que ha sido salva, una persona que ha experimentado el perdón de Dios. Entonces, esa persona ha venido a ser escogido de Dios, santo y amado de Dios. Eso es una identidad.
escogidos, apartados, miembros de la familia de Dios. ¿Se acuerda que lo mirábamos en lo que hemos obtenido a través de la gracia? Santos ahora en posición delante de Dios porque hemos sido perdonados y amados de Dios, estimados de Dios, preciosos para Dios. ¿Se imagina eso? Que usted pueda experimentar el profundo amor que Dios tiene por cada uno de nosotras, que usted lo pueda tener en su corazón a través del Espíritu y lo pueda experimentar. Eso habla de una identidad. Una persona que ha sido perdonada, esta es su identidad. Ahora es escogida, santa y amada. Entonces, una vez que tenemos esa identidad en Cristo, entonces el apóstol dice, vestidos, vestidos. Y eso habla de un verbo, ¿no? Una acción que debemos de hacer. Algo que nos corresponde entonces a quién, a nosotros. Ya hemos sido escogidos, santos y amados por la obra de Cristo. Les digo, entonces, ustedes si tienen, si esta es su identidad, vístanse. Y dice, ¿de qué? Y ahí nos va a dar esa palabra de, y nos va a dar una lista, entonces, de lo que debemos de vestirnos. Y dice, de entrañable, dice esa palabra que hace algo notable. Ese vestido es algo que se nota, es algo íntimo que brota hacia afuera. Fíjense que no está hablando el apóstol Pablo aquí, digamos, de una vestimenta así, terrenal, ¿no? Palpable, no. Está hablando de otro tipo de vestimenta con la que debemos de cubrir nuestra vida. Y eso algo tiene que ser notable. La ropa es notable, ¿no? Usted se la pone y sale a la calle y es notable. Esto debe de ser también en nuestra vida notable. Entonces nos va a dar una lista de aquellas cosas que tienen que ser notables en nuestra vida. Él dice, de entrañable misericordia, vestidos de entrañable misericordia. Ustedes deben de ser misericordiosos. Esa misericordia entonces significa que si el Espíritu Santo y Dios, la Trinidad, mora en mí, entonces yo debo de ser misericordioso, debo de ser compasivo, porque el Espíritu Santo que mora en mí es compasivo. ¿Qué es lo contrario a misericordia? Y yo quiero que aquí entonces empecemos a evaluar qué tipo de vestimenta es la que yo tengo. Yo me estoy vistiendo eh, con lo que el Señor quiere que me vista, o yo más bien me estoy vistiendo de otra manera diferente. Entonces dice aquí, nos estamos vistiendo de misericordia, o más bien de lo contrario a la misericordia. La Biblia dice que lo contrario a la misericordia es ser cruel, duro, implacable, insensible e inhumano. Otro atributo que dice el Señor, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad. Esa palabra bondad, hacer el bien, cuando hacemos lo bueno, cuando siempre estamos pensando en el beneficio de mi prójimo y no el mío. Es más, estoy colocando el beneficio de mi prójimo por encima del mío. Es una persona bondadosa, porque Dios es bondadoso. ¿Se acuerda que te lo venía? Dios es bueno, Él es bondadoso. Él siempre quiere nuestro bien. ¿Es ese mi vestido? Estoy trabajando yo constantemente en ese vestido de hacer el bien, de querer y querer el bien para el otro. ¿O tenemos otro vestido diferente? Que yo más que vestido, yo le pondría desnudez, porque la desnudez es la vergüenza y el pecado es nuestra vergüenza. Lo contrario de ser bondadoso es pagar mal o la malicia. O nos estamos vistiendo o estamos desnudos en vergüenza. La palabra de Dios dice vestidos de humildad.
Y esa palabra humildad, así como el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, de mente abajo. Estuve buscando como en el diccionario, ¿no? De baja condición, pero esto no habla como, digamos, de pobreza económica, más bien pobreza de espíritu, en el sentido de que es lo contrario al orgullo, es lo contrario a la soberbia, la humildad. Pero quizás nosotros, en vez de vestirnos con humildad, permanecemos desnudos en el orgullo y la soberbia. Son cosas que nosotros mismos debemos de preguntarnos, o sea, nosotras mismas. Ese examen tenemos que hacernos, muchachas. Tenemos que hacerlo. ¿De qué nos estamos vistiendo? Otro fruto, atributo, ¿cierto? Es la paciencia. Dice en el versículo, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces, veamos primero el de paciencia. Si nos estamos vistiendo de paciencia, entonces nosotros tenemos un soporte, un aguante, somos serenos. Eso es lo que significa la paciencia. La persona que tiene paciencia soporta. Es un aguante. Hay otro que decía que es un aguante largo. O sea, no es un aguante corto. Y yo le decía al Señor, a mí me falta vestirme más de paciencia, Señor, porque mi aguante como que no es tan largo. Pero fíjese, muchachas, que la paciencia es un aguante largo, no es un aguante poquito. Es que yo aguanto un poquito, no. Es un aguante largo. Es una persona serena. Lo contrario a la paciencia es el desespero, la ansiedad. Eso es lo contrario, el desespero que nos damos, lo ansioso que somos para las cosas. Y otro, por último, vamos a ver de la mansedumbre, ser manso. Y esa palabra manso significa en las escrituras que la persona es gentil. Imagínese usted que esto era lo que el Señor Jesucristo decía, aprended de mí que yo soy manso. El Señor Jesucristo es gentil, Él es apacible, Él es dulce. El Señor Jesucristo usted nunca lo encuentra en las escrituras inquieto, estresado, ansioso, desesperado, orgulloso. Usted no ve eso. Usted no ve en el Señor Jesucristo crueldad, una persona inhumana, insensible. Usted no ve eso en el Señor Jesucristo. No lo encuentra en ninguna parte de su palabra. No lo encuentra en el testimonio relatado por los discípulos o por aquellos que estuvieron cerca de él. Usted no encuentra esas características allí. Porque lo contrario de ser manso es una persona inquieta, es una persona iracunda, airada, una persona irritable, que está todo el tiempo de mal humor o que es muy dado al mal humor. Eso es lo contrario a ser manso. Es lo contrario a la mansedumbre. Y saben una cosa, chicas, esta lista de lo que el apóstol Pablo nos aconseja que debemos de vestirnos son los frutos del Espíritu. Esos son los frutos del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda, porque esto, si Él está en nosotros, todo esto está allí, en Él. Entonces hagamos, ¿no?, la pregunta más tremenda. Bueno, yo soy creyente, yo tengo el Espíritu Santo, pero esto no es notable en mi vida. Esa no es la vestimenta notable en mi vida. ¿Podríamos estar así? Porque esto solamente puede ser evidente cuando hay una rendición constante al Espíritu Santo, cuando hay una comunión constante con nuestro Señor Jesucristo. Esos frutos van a ser notables solamente a medida de que usted se vaya
humillando y usted se vaya sometiendo al Espíritu y a medida de que usted vaya teniendo comunión con nuestro Señor Jesucristo, una comunión íntima y personal con Jesús, a medida de que eso se dé, esa vestidura va siendo notable. Ahora, luego en el versículo 13, yo quiero que comemos ahí la Biblia para este versículo, porque no, que es, el versículo 13 es el que está en la pantalla, el último, pero igual lo quiero ver acá. Colosenses, capítulo 3. Vamos a verlo. Capítulo 3. ¿Lo tienen ahí en sus Biblias? Colosenses capítulo 3, 12 y 3. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y luego dice el versículo 13, soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Colosenses 3, versículos 12 y 13. Eso que nos da a ver en el versículo. Es imposible que podamos llegar a soportar y a perdonar si primero no tenemos esa vestimenta. O sea, si nosotros no tenemos esa vestimenta notable en nuestra vida, si eso no está en nosotros, la misericordia, la bondad, la humildad, la paciencia y ser manso, entonces, ¿cómo podríamos nosotros sin esas características decir que podemos soportarnos los unos a los otros y que podemos perdonarnos los unos a los otros? Imposible. Es imposible soportarnos si no somos mansos, gentiles, dulces, apacibles, humildes. Es imposible. Es imposible decir que podemos perdonar las ofensas los unos a los otros si no somos misericordiosos, compasivos, bondadosos, si no deseamos el bien al otro. Es imposible. Que Pablo está diciendo, necesitan tener estas características, estos frutos del Espíritu en usted, en mí, para que entonces a través de esos frutos del Espíritu en nosotras, siendo nosotras también misericordiosos, bondadosos, humildes, pacientes, mansos, podamos entonces, ahí sí, soportarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, mire lo que dice el Señor, de la manera, y me gusta esa palabra, ¿sabe? ¿Sabe por qué me gusta? Porque yo era muy dada a querer perdonar a mi manera, a mi manera. Y mi manera era, perdono pero no olvido. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase, pero era mía. Era mía aunque no era la autora, pero era mi frase. Yo perdono pero no olvido. Yo creo que si había alguien en este planeta, bueno, yo, yo no sé, yo veo en mí, y yo le decía al Señor, definitivamente, Señor, si había alguien rencoroso en este planeta, esa era yo. Muchachas, yo era muy rencorosa, muy rencorosa, a tal punto que si, cuando yo no conocía al Señor, cuando yo no tenía el Espíritu Santo en mi vida, usted era amiga mía y usted me hacía algo que a mí me ofendía, yo simplemente a usted le dejaba de hablar y podían pasar los años. Yo recuerdo una persona así que de verdad me hizo algo, me dolió mucho y yo dije, hasta aquí somos amigas. Y pasaban los años y esa persona pasaba por el frente de mi casa, me intentaba saludar y yo, muerta, enterrada, sepultada, no existes para mí. Ya. Y decía, sí, yo la perdoné, pero no olvido lo que me hizo. Le hago la siguiente pregunta. ¿Será que eso realmente se era perdonar? ¿Cierto que no? Ese era el perdón a mi manera.
Pero luego el Señor me dice que yo no debo de perdonar a mi manera, a mi forma, a lo que yo creo que es o cómo debe ser, no, sino que el Señor me está diciendo de qué manera es que debo ahora perdonar y soportar a mis hermanos. Él dice, de la manera que Cristo os perdonó. Esa es la manera de Dios, de la manera en la que Cristo me perdonó. Y Cristo me perdonó no teniéndome en cuenta mis faltas. Cristo me perdonó sabiendo el diagnóstico de mi vida, sabiendo que yo estaba perdida, que yo estaba ciega, sucia, estaba podrida por dentro. Jesucristo vio mi condición y me extendió su perdón, no sacándome una lista. No, por el contrario, cogió el acta de decretos que estaba en mi contra y me dijo, si crees en mí, esto se rompe. ¿Usted se imagina el perdón de Dios tan espectacular, un perdón incondicional, un perdón que solo va, que es que solo es dado a través del amor, porque te amo? Entonces, ¿cómo no voy a yo a perdonar a mi hermano, a mi madre, a mi padre, a mi esposo? ¿Cómo no voy a yo a perdonar las ofensas del vecino, las de mis amigas? ¿Cómo no voy a perdonar yo a aquel que me agredió, aquel que me humilló, que me ofendió, que me hizo algo horrible? Porque estamos colocando la mirada a mi manera y no a la manera de la que Dios me está diciendo que debo perdonar. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Así también hacerlo vosotros. Wow. Que podamos nosotras, muchachas, empezar a evaluar a partir de ahora. Señor, necesito de ti. Necesito, Señor, porque yo no me estoy vistiendo de la manera adecuada. Por el contrario, estoy desnuda, Señor. Ayúdame. Trabaje en ello. Trabaje, ríndase a la obra del Espíritu. Vaya Jesús, corra a los pies del Señor Jesucristo para que usted pueda obrar a medida que la comunión con el Señor se va dando, usted pueda aumentar esos frutos del Espíritu. ¿Usted se imagina que el Señor quiere vestirnos con las mismas virtudes de Él? ¡Wow! ¿Usted se imagina esa vestimenta con la que el Señor quiere que nos vistamos para que seamos como Él? Él no quiere los harapos sucios para nosotros. Él quiere una vestimenta con sus virtudes, con sus frutos, lo que lo caracterizaba a Él. Eso era notable en Jesús. Jesús anduvo en la tierra y eso era notable. Era notable que era misericordioso, bondadoso, humilde. Era notable. Y de esa misma manera el Señor quiere que eso esté lleno en nuestra vida, que sea notable. Entonces, el primer punto que vamos a tocar aquí para ir terminando y cerrando es: nos portamos de tal manera en el mundo que se pueda ver a Jesús en nosotros, o estamos dando una imagen distorsionada de quién es Jesús. Y eso habla que no estamos tan llenos, que lo exterior y lo visible, ¿cierto? Lo de afuera, que sea que inspirado por qué, por lo interior. Usted sabe que una persona puede aparentar piedad, puede aparentar humildad también. Esas cosas pueden ser aparentes, usted las puede disimular, pero no son realmente genuinas, no nacen del interior, no están adentro.
Y eso no es lo que el Señor quiere, que nosotras tengamos una apariencia de misericordia. El Señor quiere que sean misericordiosos, sean humildes, sean. Y eso habla de un interior. ¿Cuánto estamos llenos de Jesús? Cada día nos llenamos de Jesús. Buscamos la comunión con el Señor, rendirnos delante de Él y ser llenos de Él, creyéndole a Él. ¿Saben una cosa? Lo que más me impactó cuando estaba buscando esa llenura y decía, Señor, lo que tú nos das, lo que tenemos en ti, porque tú estás en nosotros. Y sabe que no es temporal, que eso exterior, eso que es notable, no es algo temporal. Es como que yo le decía al Señor, ¿podemos ser misericordiosos por etapas? O sea, como que voy a ser misericordioso por unos años y ya después se me quita la misericordia, ¿cierto? Y voy a ser, digo, humilde por unos meses, pero ya después no voy a ser humilde. Eso no es lo que el Señor nos está diciendo, que sea como una vestidura que me quito y me pongo, y que esta me duró un mes y aquella me duró una semana, sino que Dios quiere que esos frutos sean, ¿qué? Constantes, siempre, siempre. Y para ello debe de haber una rendición constante y una comunión constante, porque en el momento en el que usted o yo deje de rendirme constantemente a Jesús y deje de tener comunión constante con Jesús, entonces van a empezar a relucir otras cosas que no es el vestido del Señor. Vestidos del Señor Jesucristo, dice en otro texto. Él en nosotros, nosotros en Él. Maravilloso, ¿cierto? Debe de haber una coherencia entre cómo se condujo Cristo en la tierra y nuestra conducta aquí en la tierra, porque Jesús es el modelo a seguir de nuestras vidas. Debe ser el modelo a seguir. Yo no sé qué modelo de vida tengamos hoy. Muchas veces la gente hoy en día quiere ser de todo tipo de cosas, pero un verdadero creyente desea ser como aquel al que sigue. Él tiene un modelo a seguir. Y un cristiano, si es verdad que es cristiano, entonces su modelo a seguir es Cristo. O no es cristiano. Puede aportarse un título y un nombre, porque esa palabra cristiano significa seguidor de Cristo. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si no estamos siguiendo un modelo y siguiendo a Cristo como nuestro modelo a seguir? No hay coherencia, ¿cierto? No habría coherencia. Que eso es lo que hoy vemos. Hoy vemos a mucha gente decir, yo soy cristiana, pero cuando tú miras cómo son en su ser, cuando tú miras cómo andan, cómo es su conducta, pues tú empiezas a rascarte y a decirte, ¿será? ¿Será? Y yo creo que no solamente eso deberíamos de evaluar. ¿Será que somos? Que el Señor nos ayude a experimentar ello. Quería terminar con esto. Este es un texto que me encontré de Spurgeon, me gustó mucho porque él en el texto hablaba de que es ser revestido de Jesucristo. Él decía, para mí esto es ser revestido de Jesucristo y él lo expone en un material y dice, por la fe, el hombre cubre sus flaquezas con la fuerza de Cristo, su pecado con la expiación, sus defectos con la perfección de Cristo, ¿cierto? Su locura con la sabiduría de Jesús y su muerte con la vida de Cristo, sus fluctuaciones con la constancia de Cristo. Por la fe se puede decir que el hombre desaparece en Cristo, de suerte que no se le ve más, sino en Cristo.
Si nosotros deseamos esos frutos del Espíritu y usted quiere ser humilde y usted quiere ser bondadoso y misericordioso, el reto sería nunca deje de contemplar la cruz, nunca deje de contemplar el sacrificio que nuestro Señor hizo allí. Cada vez que su orgullo empiece a subirse y la humildad empiece a salirse por otro, vaya a la cruz, vaya a Jesús, contemple una vez más lo que hizo en la cruz, la obra de la cruz. Contémplala de tal manera que tu corazón brote de amor y de gratitud. Ve constantemente a observar la obra de Cristo, de lo que Jesús hizo por nosotras, y verás que producirá en ti amor y gratitud, y que sea el amor a Él el motor y el impulso para querer y pedir que te dote de sus virtudes, que sea por amor a Él, que nosotras deseemos y queramos ser misericordiosas, bondadosas, humildes, mansas, por amor a Él. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a vestirnos con las vestiduras que Él ha dado para nosotras? Esas son las vestiduras que el Señor nos ofrece. Qué bueno que podamos vestirnos como Jesús. Bendito Padre, una vez más, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, porque estás en medio de nosotras, Señor. Señor, gracias por estos maravillosos frutos de tu Espíritu, porque tú los dejaste, Señor, y están allí para que sean notables en nuestra vida. Pero cuando nos miramos, Señor, quizás no vemos esos frutos, Señor. Quizás aún, Señor, no nos estamos vistiendo constantemente, yendo a ti. No nos estamos vistiendo constantemente, rindiendo nuestras vidas a ti. Por favor, Señor, ayúdanos a rendir nuestras vidas a ti, a experimentar tu perdón, a experimentar los frutos de tu Espíritu, para que con ellos, Señor, podamos perdonar y soportar a los otros. Señor, gracias porque veo qué fue lo que hizo que tú hicieras, qué fue lo que hizo que tú soportaras lo que soportaste, y qué fue lo que hizo, Señor, que tú perdonaras como nos perdonaste. Aún siendo acusado, golpeado, humillado, azotado, a pesar de las burlas, a pesar del vinagre que te dieron, Señor, a pesar de los clavos, Señor, que traspasaron tus manos y tus pies. Tú tenías tanto amor, Señor, tanto amor, que tus palabras allí solo fueron perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es que puede brotar de ti tanto amor allí en esa cruz, Señor? Ayúdanos, Señor, a poder nosotras ver ese amor y experimentarlo, Dios. Permite, Señor, que en nosotras haya ese amor tuyo, esa misericordia tuya en nosotros. Ayúdanos a ir a ti cada día, rendir nuestra vida a ti, creerte a ti, humillarnos ante ti, Señor,
reconocer nuestra condición delante de ti, Señor, porque solo con la ayuda de tu Espíritu, solo con los frutos del Espíritu, Señor, podemos llegar a perdonar a quienes nos han ofendido. En tu manera, Señor. Te damos pues gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por la vida de cada una de las privilegiadas, Señor. Gracias por cada una de las mujeres que se conectan en este medio, por sus vidas, sus hogares, Señor. Yo no puedo saber, pero gracias, Señor, que no me corresponde. Eres tú quien conoce cada vida, cada corazón, cada necesidad. Y eres tú quien hace la obra en cada persona, en cada mujer, Señor. Por favor, bendice la vida de cada una, Señor. Que esta semana, Señor, podamos ir a ti. A partir de hoy podamos ir a ti y rendir nuestros corazones a ti para tu gloria, para que tú seas glorificado en nosotras, Señor. Al punto que nosotras podamos desaparecer y solo lo visible seas tú, Señor. Te damos pues gracias en este tiempo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Chicas, permítanme, dejo por aquí, déjate compartir, quito el anclaje. Esto es. Bueno, estamos por aquí, muchachas. Señor les bendiga, saludos. Yo sé que algunas han estado ingresando, otras han estado saliendo e ingresando en este tiempo. Em, E iniciamos con el tiempo del taller. Hay una pregunta, ¿cierto? Ahí en sus materiales, tomen sus libros. En la página 15 hay una pregunta. Dice, escoge uno o dos de los atributos en Colosenses 3:12 y explica cómo estos podrían afectar tu vida cotidiana. Da ejemplos específicos en la casa, en el colegio o la universidad y la vida social. Bueno, y hay una hermana que eh, va a compartirnos un poquitico cómo le fue en el taller, cómo estuvo el taller. Para ello, la dejo por aquí listo, para que de pronto ya nos pueda compartir cómo le fue. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, mi Mari, te escuchamos súper bien. Listo. Bueno, buenos días a todas. Primeramente quería como compartirles un versículo mirando la respuesta del taller que está en Romanos 2:4 y dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Me parece muy importante en ese pasaje que estábamos leyendo en en la tarea pues de esta semana, que era el capítulo 3, esa parte que dice, en el segundo párrafo dice, este es un punto crucial, tú no puedes verdaderamente perdonar si no eres hijo de Dios. El perdón es imposible si tus pecados no han sido perdonados por Dios a través del sacrificio de Jesucristo por ti en la cruz. Y ya escogidos de los atributos del versículo 12, escogí benignidad y paciencia, que están en ese versículo de Romanos 2:4, que están juntos ahí. Y dice, o menospreciar las riquezas de su benignidad y paciencia, ¿cierto? Entonces, escogí esos dos y sobre la benignidad, eh, creo que escribí algo que dice bueno, la benignidad de Dios en mi vida me lleva a ser bondadosa con los demás, ¿cierto? Un ejemplo, un ejemplo fue tener a mi mamá en casa hace poco. Ella es inconversa, ¿cierto? Entonces, fueron 20 días que ella estuvo acá y principalmente hay que tener claro que hay que mostrar es a Cristo, no a nosotros, sino a Cristo.
Entonces, tener un inconverso en casa te lleva a verdaderamente despojarnos de nosotros y vestirnos del Señor Jesús.